Hola, muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda su profesor ingeniero Roberto Rivera. El tema que vamos a ver esta semana es acerca sobre la composición de una fuerza. Miren, generalmente, como vemos aquí en la imagen, siempre tenemos un peso, un radio y una fuerza. La fuerza siempre va a estar dada en Newton y también siempre va a haber una fuerza resultante. Y esto se equilibra mediante un sistema de fuerza. La fuerza resultante es la fuerza que se produce sobre el cuerpo, el mismo efecto que el sistema de todas las fuerzas que actúan sobre él, es decir, es la suma vectorial de todas las fuerzas del sistema. Nos damos aquí cuenta en la figura, tenemos que el carrito actúa tres fuerzas, la fuerza del señor, la fuerza del peso que está guardado y la fuerza del objeto. Bueno, cálculo de la fuerza. Primero vamos con lo más sencillo. Tenemos las fuerzas que son de la misma dirección, pero a veces pueden ser en sentido contrario o en el mismo sentido. Un ejemplo, aquí tenemos a dos personas que están jalando hacia la misma dirección. Están jalando esta caja rumbo acá, es decir, tienen el mismo sentido y la misma dirección. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando ocurre esto, se suman las fuerzas. Si nos damos cuenta, la fuerza de la primera persona es de 3 newtons y la fuerza de la segunda persona es 5 newtons. Entonces, como están en el mismo sentido y la misma dirección, se suman las fuerzas. Y en este caso, lo que tengo que hacer es sumar es 3 más 5 y me queda 8. Y esta es la respuesta. Es decir, la fuerza resultante fue 8 newtons. También puede tener el procedimiento contrario, tener la misma dirección, pero sentido contrario. Un ejemplo. Aquí ambos están empujando el mismo objeto, pero cada uno para su lado. Y están haciendo una competencia de fuerza. ¿Quién jala más? La chica aplica una fuerza de 6 newtons y el chico aplica una fuerza de 2 newtons. Como ambos están dirigiéndose cada uno para su lado, es decir, en sentido contrario, la chica para la izquierda, el chico para la derecha, simplemente lo que hay que hacer ahí es tomar las fuerzas de ambos y restar. En este caso, la chica tiene 6 newtons, el chico tiene 2 newtons y resto. 6 menos 2 me queda 4 newtons. Bueno, en cambio, cuando tenemos una fuerza resultante angulares, es por ejemplo, aquí el chico no está jalando la soga en línea recta, si no da cuenta está inclinada, tanto para arriba como para abajo. Cuando ocurre esto, lo que hay que hacer es aplicar un teorema de Pitágoras. El primer chico, como ya aquí está haciendo un diagramita, lo está jalando a 240 newtons y el segundo chico a 280. Lo que hago, aplico 240, lo elevo al cuadrado más 280. Finalmente el resultado saco la raíz y la respuesta me queda 368.8 newtons. Composición de fuerza, bueno. Hay veces que es necesario descomponer una fuerza, con esto mismo el objeto. Siempre tendremos un punto donde justamente donde pasa la fuerza, donde es que pasa la fuerza resultante, tendremos dos puntos que van a estar uno en el eje del Y, otro en el eje de la X y un ángulo. La descomposición es el sistema de la fuerza. El equilibrio de la fuerza, en cambio, nos dice que cuando algo existe en equilibrio, la fuerza resultante es cero, es decir, no está ni para un lado ni para otro, es decir, la fuerza resultante va a ser nula, va a ser cero. Y vamos con un pequeño ejemplo de una fuerza en equilibrio. Miren, dicen que hay dos personas, Sandra y Antonio, que ejercen fuerza en una mesa. Fuerza en una mesa y verdaderamente esta fuerza determina el valor de sus componentes, ya que la fuerza resultante va a estar en equilibrio. Este es un dato importante, la fuerza resultante va a estar en equilibrio. Entonces vamos a compartir la pizarra para resolver este ejercicio y les quede más clara la idea de lo que hay que realizar. Ya tenemos que los datos de la fuerza son siguientes. La fuerza 1
Tiene de dato 3 newton, 4 newton. Y la fuerza 2 tiene de dato menos 5 newton, coma menos 2 newton. Estos son los resultados que nos da. Y ahí nos dicen que quieren conocer una fuerza 3 que no conocemos. Hay que buscar una fuerza 3 que desconocemos y que esta fuerza está en equilibrio. Y entonces, ¿qué sucede? Como está en equilibrio, lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero cojo la X. La X, acuérdense que por vector son las primeras posiciones. ¿Cuáles son las primeras posiciones? 3 newton menos 5 newton más la fuerza 3 en X que no conozco igual a 0. ¿Por qué lo ponemos igual a 0? Igual a 0. Por ahí colocamos fuera porque estamos buscando las X. En este caso las X son 3 newton y menos 5 newton. Entonces seguimos resolviendo. 3 menos 5 newton, conocemos que es menos 2 newton, más la fuerza 3 en X que no conocemos, igual a 0. Finalmente, como el 0 no afecta, voy a dejar la fuerza 3 y lo que no es la fuerza 3 lo voy a pasar al otro lado con el signo cambiado. Entonces me va a quedar menos 2 newton, como va a pasar al otro lado, quedará 2 newton positivo. Y esa es la fuerza 3 en el vector X. Lo mismo que hice con X, ahora también hago con Y. Hago con Y. Con Y, ¿cuáles son las Y? Con Y son menos 4 newton y menos 2 newton. Entonces cojo y hago lo mismo. 4 newton menos 2 newton. Recordar que el segundo de cada lado representa las fuerzas en Y. Más la fuerza 3 en Y que no conocemos igual a 0. Resuelvo 4 menos 2. Me queda 2 newton positivo. Más fuerza 3 en Y. Igual a 0. Como el 0 no afecta, yo lo que voy a hacer es dejar la fuerza 3Y en un lado y el otro, y lo que sobra, que vendría a ser 2 newton, va a pasar al otro lado con signo cambiado. Como está 2 newton positivo, ahora está 2 newton negativo. Una vez que yo ya tengo tanto en X y Y, simplemente la respuesta va a ser, y esta va a ser la respuesta de la fuerza en 3. La respuesta va a ser igual que fuerza 3. Esta va a ser mi respuesta. Que fuerza 3 va a ser igual. Y aquí pongo los datos. En X, que es la primera posición, va a estar 2 newton positivo. Y en Y, que también lo calculamos, va a estar 2 newton negativo. Y de esa forma ya encuentro la fuerza 3 para que todo esto esté en equilibrio. Entonces, repito, vuelvo, pongo la fuerza 1, 3 newton, 4 newton, la fuerza 2 menos 5 newton y una fuerza 3 que no conocemos. ¿Por qué igual a 0? Porque el ejercicio me dice que va a estar en equilibrio y equilibrio es fuerza nula. Entonces, primero comienzo con la X. ¿Cuáles son las X? 3 newton menos 5 newton más fuerza 3 en X que no conozco. Resuelvo 3 newton menos 5 newton, me queda menos 2 newton más fuerza 3 en X igual a 0. Finalmente despejo, fuerza 3X la dejo aquí y 2 newton como al despeje va a pasar de un lado a otro, como está negativo pasa a positivo, queda 2 newton positivo. Ahí terminamos con X. Lo mismo que hicimos con X ahora aplicamos con Y.
En Y que tengo 4 newton menos 2 newton más fuerza 3Y igual a 0. Resuelvo 4 newton menos 2 newton, me queda 2 newton más fuerza 3Y igual a 0. Finalmente despejo fuerza 3 en Y, 2 newton que está positivo pasa a negativo. Y finalmente los resultados son los componentes de la fuerza 3, que en este caso sería primero en X, que sería 2 newton, y la de Y menos 2 newton. Y ahí termina el ejercicio, mis estimados estudiantes. Realmente como tarea tendremos 3 ejercicios. Tenemos uno que es la misma dirección y el mismo sentido, significa que las dos fuerzas se van a sumar. Tenemos el otro que es la misma dirección y en sentido contrario, es decir, las dos fuerzas se van a restar. Tenemos el tercero que es parecido al que recién explicamos, con fuerza en reposo. Acuérdense que hay que sacar las coordenadas, sacar la fuerza 3 y hacer la respectiva ecuación. Eso sería todo, mis estimados estudiantes. Les agradezco mucho por la atención prestada. Que Dios me los cuide y me los bendiga. Cualquier duda pueden preguntar mediante la red social de WhatsApp, ya sea por interno o por grupo, o mediante un mensaje de correo electrónico.